Dios me las bendiga, hermanas, a esta nueva clase, por decirlo así. Sería la continuación de la clase que vimos el día sábado. Este sábado pasado, valga la redundancia, así que voy compartiendo pantalla. Este es un material que les va a servir, entonces, para también el examen, para ir terminando ya de un solo el libro de Hechos también. Aunque más que todo es por eso, para terminar el libro de Hechos. Muy bien. Entonces, la clase pasada fue la clase número 15. Entonces, por favor, les pido en su cuaderno, lo vayan abriendo y pongan clase 15. Si esta era la clase 15, entonces sería la clase 16 en pocas palabras. Entonces, muy bien. O a los que les guste, pueden seguir las anotaciones que tuvieron de la clase 15 y seguir copiando. Entonces, desde la última página en que se habían quedado. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado con Pablo. Muy bien. Pero antes, vuelvo y repito, porque esto les va a servir bastante. Libro de Hechos es un libro histórico donde los apóstoles, ¿que hicieron los apóstoles, ellos le trabajaron al Señor. Les dijo el Señor que les iba a matar el Espíritu Santo y iban a tener poder, y así fueron, porque ellos podían sanar. Ellos, a pesar de las tribulaciones, que la gente se levantaba en las sinagogas contra ellos siguieron adelante. Y también Jesús permitió que se levantara Saulo, que es el que nos sería como Pablo. Muy bien. Entonces, recordemos que en el prólogo que tuvimos anteriormente fue de Herodes, la muerte de Herodes. Bien, y luego seguimos con el primer viaje de Pablo. Y antes, para ir avanzando tan rápido, no olvidar mantener y cuidar su cuaderno estudiar. Estamos leyendo solo el libro de Hechos, así que por favor, leerle Hechos. No dejar a todo última hora. Muy bien. Volvemos. Primer viaje de Pablo. ¿Por qué realizó el viaje? Porque el Espíritu Santo los había apartado para esta labor. Entonces, en el capítulo 13, versículo 3 dice, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Entonces, ¿quién los apartó? Los apartó el Espíritu Santo. Fue un llamado que les hizo para predicar fuera de la nación de Israel y fuera, como dicen, de aquellos límites de la tierra que estaba situada en Jerusalén, y asimismo que los gentiles conocieran la palabra del Señor, y también las sinagogas judías que están dispersas a lo largo del mapa. Muy bien. Si yo les preguntara cuál es la nación, ¿cómo se dice? El lugar de inicio del viaje, me van a decir Antioquía. Ok, recuerden que decía sobre Antioquía, y asimismo ellos siguieron de Chipre llegaron a Pergue, Listra, Antioquía Siria, Iconio, Derbe, y volvía a Listra, a Iconio y Antioquía Siria, volvieron de Pergue, pocas palabras, todo esto, no a Pergue en sí, sino al lado de Pergue, y navegaron nuevamente hasta Antioquía. Y ustedes se van a preguntar, hermanos, bueno, los versículos bíblicos, eso ya lo vimos en clase. Entonces, ya lo vimos en clase, este es el resumen del resumen, ¿me entiende? Entonces, usted ya tendría que haber hecho sus anotaciones o haber, digamos, un ejemplo. Porque en la Biblia sí dice, un ejemplo, que Antioquía, llegó primero a Antioquía, salió a Chipre. Entonces, llegó hasta Pafos. Y acá está, si no me creen, ahí está en Hechos capítulo 13, versículo 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, llenó el Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Dijo, oye, no de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Qué les decía que estaba pasando acá? Que el procónsul estaba ahí y tenía un Bar Jesús, que era hijo del diablo, según Pablo. Entonces, después se menciona más adelante sobre Pafos. Solo permiten que se lo busque, Pafos. Muy bien, perdónenme, estaba en el versículo 6. Capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Entonces, volviendo al punto. En la Biblia ustedes pueden encontrar eso.
como pueden ver el mapa, obviamente, y con los versículos bíblicos acompañados de la lectura pueden ubicarse. Digamos un ejemplo, ustedes llegaron a Pafos en el versículo 6. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 4 sale que ellos dicen que navegaron a Chipre. Ok, en el versículo 4. Y en el versículo 6 llegaron a Pafos. Entonces, a eso es lo que voy. Y así sucesivamente. En el versículo 13 del Hecho capítulo 13, dice, arribaron a Pergue de Panfilia, allá en el versículo 13. Entonces, dijimos, versículo 4, versículo 6, versículo 13. Esto es para, como es una guía de cómo leer este viaje. Entonces, se cree que el viaje comenzó aproximadamente entre los 47 y 48 años después de Cristo. Bien, perfecto. Voy a hacer pantalla grande mejor. Entonces, para que lo puedan apreciar de una mejor manera. Bien, entonces, dijimos que en los tiempos de Juan Pablo, Antioquía de Siria era una ciudad importante del Imperio Romano fundada por Seleuco primero Nicator alrededor del 300 años antes de Cristo. Entonces ya lo vieron, ya lo tenían que anotar y se lo pueden tomar captura mucho también. Entonces Antioquía para el Imperio Romano era muy importante y también fue Antioquía un lugar destacado en la historia porque aquí se le llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. ¿Dónde dice eso? Volvamos a Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces en Antioquía también empezó lo del viaje. Los viajes se inician desde el capítulo 13. Muy bien, pero no me quiero abstener. En los tiempos también de Pablo estaba Chipre, una isla bajo el control del Imperio Romano. Yo ya le expliqué por qué era importante que el cristianismo llegara a Roma. Y según mí, también mi conocimiento, les he dado también eso. Entonces, viaje número 2. Hechos capítulo 15. Habíamos hecho capítulo 15. En Hechos capítulo 15, ya que comienza el segundo. El primer viaje empezó en Antioquía, ahora empezaban de Jerusalén, Salamina, Antioquía, Tarso, Iconio, Listra, Derbe, Perge, Listra, Iconio, Siria, Troas, Filipos, Anfipolis, Berea, Tesalónica, ¿qué les decía que era Tesalónica? Tesalónica obviamente es un lugar, pero aquí serían, estos fotos serían las comunidades de su iglesia que Pablo levantó al Señor con la ayuda de Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces también él llegó a Grecia y nosotros ya hablamos que hasta Pablo se agarró con los atenienses y con los filósofos. ¿Entiendes? Entonces también hermana Victoria me ayudó con los nombres, muy bien. Pasó a Corinto, entonces después a Éfeso, o uno dice Éfeso o Éfeso, como dicen, hay que estudiar español porque la fuerza gramatical que hay en Éfeso. Entonces, bien, llegando, pasaron hasta Cesarea, Jerusalén. Este fue el segundo viaje. No me estoy entreteniendo porque es el resumen, solo le estoy enseñando a cómo leer la Biblia. Ustedes me van a preguntar, ok, hermano Randall. Entonces, eh, entonces nos quedamos por la Biblia leyendo y remarcando, digamos, cuando llegan a Antioquía, a Tarso, sí, hagan eso en su Biblia, como decía, si en el versículo 5 se menciona que han llegado a Antioquía, táchenlo o en la Biblia o en su cuadernito lo anotan y así. Entonces, ojito, cuidado. Entonces, yo le puedo preguntar en el examen, ¿dónde es que comenzó el primer viaje de Pablo? Usted me va a estar en Antioquía. Yo le puedo preguntar, en los viajes de Pablo, en general, mencione a tres ciudades o tres lugares a donde llegó. Me pueden mencionar Antioquía, Tarso, Salamina, Pablo, Chipre, Derbe, Perge, Listra, etc. Atenas, que es más fácil, por decirlo así. Entonces, el segundo viaje se cree, como les digo, yo sé que varía los años, sí, varían. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ahí está. Este viaje comenzó alrededor de los 49 a 52 años. Ahí me lo pueden explicar. En pocas palabras, el primer viaje en los 47 años después de Cristo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que este es un resumen del resumen.
Entonces, el viaje número 2, este viaje comenzó alrededor, ya lo saben. Y aquí está el siguiente mapa, que literalmente solo me cambia los colores y me lo agranda un poco más, porque por aquí, esto es Grecia, y más arribita está, ¿cómo se llama? Anfípolis, Apolonio, Apolis, que son ya palabras usadas por los italianos, donde estaba el Imperio Romano. Y aún Roma existe, pero más pequeñita, por decirlo así. Pero eso no lo vamos a ver, porque vuelvo y repito, yo no enseño teología. La teología, literalmente sí es el estudio de la palabra, pero también apartando, dependiendo de la disciplina, apartando las profecías, adivinaciones, etcétera. Entonces, no adivinaciones, pero sí profecías o todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, y ellos van por otra ciencia, entre comillas. Entonces, yo no les enseño eso, yo les enseño en base a palabra. Entonces, ojo. Entonces, porque ya según el Espíritu Santo se nos ha hablado, Dios ya está cansado de tanto conocimiento de hombre. Muy bien. Entonces, volviendo, el viaje 3 vuelve a comenzar en Antioquía. Bueno, aquí puse Hechos capítulo 13, aquí no corroboraré la información, mejor dicho, no la cambio. Pero sí, con ustedes quedé, ah, sería Hechos capítulo 18, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Luego descendió a Antioquía. Después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Dónde está Galacia? Sería esto. ¿No me creen? Ya les digo dónde está Galacia. En el segundo mapa lo tengo. Acá está. Parte de Galacia y Frigia. Entonces, he ahí el detalle. Muy bien. Luego entonces Apolos predica en Éfeso y tenemos un subtema. No me quiero extender, solo quiero tocar el tema en general para ir terminando. En el capítulo 19 se nos menciona que Pablo llegó a Éfeso. Acá está. Pocas palabras, capítulo 18, versículo 24 a 22, 23, 24, estaba en este trayecto. En el capítulo 19 ya llega a Éfeso. Muy bien, ya está el tema, Pablo en Éfeso. Y él pasó bastantes tribulaciones, pero recuerden que Pablo siempre predicaba que Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, y que Dios también había permitido a través del Hijo de que los gentiles, todos los que no eran del pueblo de Israel, conocieran de su palabra, que podían llegar a la salvación. Entonces, ahora, ¿me entienden? Eso es lo que era. Ahora sí pueden. Entonces, muy bien, porque sí, habían gentiles que de verdad querían con Dios, pero lastimosamente, por el mismo corazón duro de los judíos y asimismo también por lastimosamente malentender la ley de Moisés, ¿entiende? Porque les había dicho de no, de los esclavos que no le iban a durar como esclavos mucho tiempo y van a tener, digamos, un ejemplo, si alguien tenía un esclavo y lo había pagado, ok, ni modo. Entonces, solo iban a tener un periodo y después lo iban a sacar libre, cosa que ellos no hacían. Le decía el Señor, van a ser buenos con los extranjeros, cierto que no se van a meter mucho con ellos, pero van a ser buenos, no lo fueron. No vas a tener dioses delante de mí, lo tuvieron un montón hasta no decir. Entonces, y tuvo más bien Jeremías un pleito con ellos, que querían más en la diosa del cielo, reina del cielo, un problema bastante turbio con ellos. Pero eso es tema más adelante. Viaje 3. Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Siria, Efeso, Pergamina, Troas, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Calla, Corinto. Y aquí, cuando vean estas flechitas, significa que se cree que por aquí pasó, pero sí llegó a Éfeso, a Esmirna. Acá está Esmirna. Esmirna. Hay algunas que se mencionan del Apocalipsis, pero eso no lo vamos a ver todavía. Pérgamo, Troas. Muy bien. Cuando salga flechita que va para acá y para allá, significa que él subía y bajaba. Y así estuvo. Entonces, aquí pasó todo un buen tiempo, volvió a Troas, pasó por Azón, Mitilene, a Mileno, a Rodas, a Patara y volvió a Tiro, Tolemaida. Muy bien. Porque en el capítulo 20 dice, viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Y en el versículo 13 del 20, viaje de Troas a Mileto. Discurso de despedida de Pablo en Mileto, versículo 17. ¿Dónde estaba Mileto? Yo les dije, acá estaba Mileto. Ahí el detalle.
Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Y, capítulo 21, Hechos, capítulo 21. Si voy rápido, pongan stop. Hechos, capítulo 21, búsquenlo. Dice, viaje de Pablo a Jerusalén. Entonces, de Patara llegó a Jerusalén. Entonces, ahí está. Entonces, arresto de Pablo en el templo, en el versículo 17, porque ya los judíos estaban cansados. No voy a explicar el qué, por qué, simplemente pues, lo mismo, ustedes ya lo saben, ya se los expliqué, no en este video, pero ya saben por qué acusaban a Pablo de ciertas cosas sobre, ay no, que no puedes predicar de Cristo, que está aquí no, que no le qué, porque tenían celos también, porque era increíble cómo se convertía la gente, ya la de los ancianos que estuvieron tanto tiempo, no les hacían caso en algunos casos, y en otros casos, mejor dicho, eh, palabras repetidas y muertas. Entonces, la palabra viva que ellos recibían, la de Cristo, esa se la llenaba. Entonces, eso se enojaban ellos, cómo movían gente. Entonces, bueno, defensa de Pablo ante el pueblo, el versículo 37. Y en el capítulo 22, aquí también sigue la defensa. En el capítulo 22, versículo del 6 el 21, él relata su conversión de cómo él quedó ciego por andar persiguiendo la iglesia cristiana, de Jesús se le apareció, se convirtió, se arrepintió y empezó a predicar de cristianismo. Eso es el capítulo 22, versículo 6 al 21. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo en Manuel 21, muy bien, entonces, esto es en Hechos capítulo 22, versículo 22, porque le voy a dar algo muy importante. Terminó el viaje 3. Sí, siguió predicando de Jesús, llegó, volvió a visitar las iglesias en los 3 viajes. ¿Y qué pasó? Mandaba las cartas. En ese tiempo en que estaba Pablo, él le estaba mandando algunas cartas, que desde otras no recuerdo si las mandó ya cuando estaba en Roma. Pero mientras tanto, él mandaba las cartas, que es las que tenemos, de Gálatas, las cartas generales, la de Tesalónica, la de Corinto, primera y segunda de Corinto, etc. Entonces, la cosa es, muy bien, que Jesús se le apareció. ¿Dónde? Hechos capítulo 23 al versículo 10. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿quién? Cristo Jesús. Ten ánimo, Pablo, pues ¿cómo has testificado de mí en Jerusalén? Así es necesario que testifiques también de Roma. Y recordemos que Jesús ya le había dicho de que él iba a predicarle y hablar a los grandes reyes. Entonces, tremendo. Bueno, por si no me entendieron, los mismos judíos lo habían llevado ante el tribuno, el tribunal, y lo pueden buscar ahí. ¿Y qué pasa? Le querían dar muerte, querían acabar con Pablo. Entonces, él se estaba defendiendo. Entonces llega un momento en que él apela al César, porque primero Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Pablo llega ante el Félix, el gobernador, también están los judíos ahí y se arma una de las buenas. Entonces ya Pablo en el capítulo 24 nos habla de la defensa de Pablo ante Félix. Y no me voy a detener ahí porque esto es un video y no me quiero alargar. Pablo apela a César. Entonces, en el Hechos capítulo 25 es cuando ya Pablo apela al César, diciendo, mejor voy a apelar al César, que como dicen que allá me vayan a juzgar a Roma. Inteligentemente lo hacía Pablo. Entonces, porque también era romano. Entonces, y judío. Pablo dijo en el versículo 10, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, pero todos saben muy bien, porque si hay un agravio, cosa alguna digna de muerte hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusen, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo del judío, a César has apelado, a César irás. Me hubiera encantado dar esta clase con ustedes porque vieron que la clase anterior se puso bastante movida y épica, por decirlo así. Pero Pablo apeló al César. ¿Quién era el César? Me van a decir. Se la dejo de tarea. ¿Quién era el César? Oh my God. Entonces, Pablo ante Agripa y Berenice. Entonces, ese es el hecho capítulo 25, versículo 13. Aquí dice, defensa de Pablo ante Agripa
Y después vuelve a mencionar Pablo su conversión, vida anterior de Pablo, Pablo el perseguidor de la iglesia, Pablo relata su conversión en Hechos capítulo 12, 9 y 4. Pablo obedece a la visión. Saulo, Saulo, por creer que me persigue, decía Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ok, y ustedes ya pueden seguir leyendo. Están Hechos, capítulo 26, versículos 16. Perdonen si voy rápido. Este es el resumen del resumen. Me hubiera encantado verlo ya a 2 o 3 horas con ustedes, pero lo estoy haciendo en minutos. Entonces, Pablo insta a Agripa que crea. Pablo incitó a que él creyera. Y Agripa dijo a Éfeso, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entre ellos decían eso, pero bien lo querían juzgar para caer bien con los judíos. Ojito, cuidado, por eso les digo que lea. Pablo es enviado a Roma. Aquí viene el viaje de Roma. ¿Dónde empieza el viaje de Roma? Capítulo 27. Si yo les digo, en Hechos, ¿en qué libro, no, en qué capítulo inician los viajes de Pablo? Usted me va a decir en Hechos, capítulo 13. Si yo les pregunto, ¿dónde empieza el viaje de Roma? Según Hechos, es en Hechos, capítulo 27. ¿Por qué pasó la tempestad del mar? ¿Y qué pasó, me van a decir? Bueno, pasó un naufragio cuando la nave encalla, ya sean tierras extranjeras, no tiene control, la nave pasó un desperfecto, etcétera. Entonces se quedaron en el mar. Entonces llega Pablo a la isla de Malta. Entonces, Malta es donde estaban aquellas personas, los que le dicen los naturales. Los naturales serían lo más cercano a un indígena. La palabra es bastante burda, lo siento. No tendría que utilizar la palabra indígena para su tiempo. Yo sé que la palabra se ocupa para otro tipo de personas, de América, pero voy a ocuparlo así para que se me entienda, los naturales. Porque ahí también una serpiente picó a Pablo y los naturales al ver, estaban diciendo, ojalá que se muera, porque atacó a la serpiente, porque la apartó. ¿Y qué pasó? No se moría. Entonces ahí a Pablo lo consideraron un dios. Bien, entonces, donde dice eso, ok. Capítulo 28, versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Versículo 6. Muy bien. Y perdonen si no he actualizado los capítulos, pero bueno. Pablo llega a Roma. Entonces, Pablo llegó a Roma en Hechos capítulo 28, versículo 11. ¿Y qué pasa? Pablo predica en Roma. Ojito, cuidado, Pablo predica en Roma. Aquí está. Aquí pasa, si no me equivoco, estaba Malta y pasó a Roma. Entonces, él predica en Roma y obviamente está en Hechos capítulo 28, versículo 11. Y versículo 17, donde se da su predicación. Y algunos judíos se oponían. Entonces Pablo decía, en el versículo 25, en el último capítulo del libro de Hechos, en el versículo 25 les decía, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pues, pueblo se engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, se oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y Dios los sana. Entonces, el último versículo de Hechos, capítulo 28, versículo 31, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. Entonces, como ya entendieron, vamos a ir al 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, cuando ahí empezó la prédica a los romanos, prédica no solo a los romanos, sino a los judíos, a ellos primero llegó y unos creían y otros no, y se les dio la palabra, esa profecía. Está en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, y yo ya lo vi con ustedes. Eso, muy bien. Entonces, esos son los viajes de Pablo.
Los viajes de Pablo inician en Hechos capítulo 13 y terminan en Hechos capítulo 28, cuando él ya predica en Roma, los 4 viajes de Pablo. Entonces, eso sería este material y que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien. Solo me detengo ahora y como le decía nuevamente, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.